Hola a todos, es muy bueno saludarles nuevamente. Mi nombre es Francisco Andrade y nos encontramos aquí en nuestro programa de Aleph a Omega, hashtag Toda la Escritura. Este es nuestro episodio número 13. Por lo tanto, hemos llegado, digamos, a una profundidad, a un alcance, a una altura suficiente, eh, y estamos contentos por ello, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar de la visión de Daniel capítulo 10. Anteriormente habíamos estado estudiando sobre, digámoslo de esa manera, las aventuras del profeta Daniel, según está descrito en el libro profético de Daniel. Y lo último que habíamos estudiado era Daniel capítulo 9, la oración de Daniel, cuando se le fue revelada la visión de las 70 semanas. Bueno, el día de hoy vamos a proseguir con el último capítulo del libro de Daniel que vamos a tocar como tal. Recordemos de que los capítulos proféticos van a ser eh, tomados, van a ser considerados, van a ser analizados y comentados en el programa Conversemos de las Escrituras, nuestro podcast, junto a Josué y junto a Jonathan. Por lo tanto, les recomiendo de que obviamente tampoco se pierdan esos estudios, esas conversaciones, porque están resultando muy interesantes y ahí vamos a analizar, digamos, la parte profética propiamente tal de los capítulos 2, 7, 8, 9, 11, 12 de Daniel. Pero es importante comentarles de que la sección final del libro de Daniel, la visión y la revelación que se le entrega al profeta en los capítulos 11 y 12, comienza en el capítulo 10 con una visión, que es la que Daniel sostiene y la que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Es muy particular de que en esta última revelación la visión es previa a la revelación propiamente tal. La profecía propiamente tal no es una visión, sino que es una descripción que se le da al profeta y que se describe en los capítulos 11 y 12. Pero en el capítulo 10 sí tiene una visión y esa visión es muy, muy interesante. Vamos a ir leyendo, vamos a ir al relato. Versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Eh, Aquí, digamos, este primer versículo nos entrega un poco el marco temporal en el cual está situado este segmento final del libro de Daniel y se encuentra en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Lo habíamos visto bajo el reinado de reyes babilónicos, luego lo habíamos visto bajo el reinado de Darío, ¿verdad? Pero ahora se encuentra bajo el reinado de Ciro, rey de Persia. ¿Por qué esta referencia es interesante? Déjenme que les lea un extracto que se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Este relato de Esdras nos cuenta de que en el primer año de Ciro, rey de Persia, fue cuando Ciro lanza este edicto donde permite que todos los judíos vuelvan a su tierra y vuelvan a reedificar el templo de Dios en Jerusalén. Eso ocurre en el primer año y eso ocurre como respuesta a la oración de Daniel, como habíamos visto en el capítulo 9, ¿verdad? Ante esta situación tensa en la cual los 70 años de la profecía de Jeremías decían de que pronto tendrían que volver, pero la profecía de los 2300 tardes y mañanas confundió un poquito a Daniel y él no sabía si iban a volver o no a su tierra. Bueno, tenemos aquí como antecedente de que en el tercer año de Ciro, es decir, 2 años después de que Ciro lanza este edicto para que ellos vuelvan,
Daniel se encuentra con un nuevo conflicto. Dice de que fue revelada palabra a Daniel. Cuando se dice que se revela palabra, es una expresión que no se encuentra en otras partes en Daniel, pero sí se encuentra mucho en el Antiguo Testamento, cuando se dice de que Jehová le entregaba palabra a los profetas. Es una revelación. Y Daniel recalca de que la palabra era verdadera y que el conflicto era grande. Es decir, el marco de lo que vamos a ver acá es el gran conflicto. Pero dice que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. Ahora, vamos a los versículos, voy a leer los versículos del 2 al 4. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. ¿Qué es interesante recalcar acá? Primero, se nos dice de que Daniel estuvo afligido por un espacio de 3 semanas, es decir, 21 días. Afligido. Hay algo que aflige nuevamente a Daniel, así como lo vimos afligido en el capítulo 9 orando, ahora nuevamente Daniel está afligido. Y dice que durante esos días él cumplió con un ayuno, pero fue un ayuno especial. Dice que no comió manjar delicado, no dice que no comió ningún tipo de alimento en 21 días, pero sí no comió alimentos. Cuando habla de manjar delicado, habla de alimentos, digamos, que requieran mucha preparación. Él tuvo una dieta en base probablemente a alimentos sencillos, probablemente a pan, algunas frutas, algún líquido. ¿Ya? Nada delicado. Dice que no entró en mi boca carne ni vino. Supuestamente hemos estudiado desde el primer capítulo de Daniel que Daniel había pedido una dieta en base a vegetales. Entonces, ¿por qué aquí dice no entró en mi boca carne ni vino? Tampoco, también había rechazado beber el vino y bebía agua. ¿Por qué aquí menciona de que en estas 3 semanas no entró en su boca carne ni vino? Lo vamos a ver ahora más adelante. Dice que tampoco se ungió con ungüento, es decir, no tuvo cuidados especiales. El ungirse con ungüento era parte de los ritos de cuidados no solo de la piel, sino que tenían las personas con una, digamos, estatus social un poquito más alto. Y recordemos de que Daniel era un oficial del rey. Y dice que durante estas 3 semanas él descuidó todo eso. Y en el día 24 del mes primero estaba él a la orilla del gran río Hiddekel. Aquí se nos da el marco de tiempo. Él ayunó, si ayunó 21 días, 3 semanas, estuvo desde el día 3 hasta el día 24 del mes primero. Ahora, el mes primero es el mes de Nisan. Y sabemos por mandato bíblico en el Antiguo Testamento de que el día 14 del mes de Nisan se comía la Pascua, se celebraba la Pascua, que era una comida y era una fiesta. Ahora, ¿Daniel ayunó en Pascua? No hay ningún caso bíblico de alguien que haya ayunado durante la fiesta de Pascua. De hecho, la información bíblica dice de que eso no podía ser hecho. Números 9, versículo 13 dice: mas al que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Aquí vemos de que Daniel lo que lo tiene afligido es tal que él prefiere ayunar durante la fiesta de Pascua. Esto es muy interesante y nos llama la atención a que lo que está en el corazón de Daniel realmente es una preocupación grande, grande. Y eso confirma porque dice que no entró en mi boca carne ni vino, porque la carne y el vino eran parte del ritual de la Pascua. Y él dice que él se abstuvo de esto durante estas 3 semanas. Y él se encuentra nuevamente a la orilla de un río. Lo habíamos visto a la orilla del río Ulai en el capítulo 8 de Daniel, y ahora está a la orilla del gran río Hiddekel. El río Hiddekel es el nombre hebreo para el río Tigris, que es uno de los 2 grandes ríos de la Mesopotamia, junto con el río Éufrates. Ahora, voy a retomar los versículos 5 y 6. Y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud.
¿Qué podemos notar acá? Nótese de que estando a la orilla del río Tigris, Daniel tiene esta gran visión y ve a este varón en el cual todo el lenguaje que se ocupa para describirlo muestra majestuosidad, muestra resplandor, muestra luz. Lo primero que se nos dice es que él está vestido de lino, es decir, tiene una túnica blanca y que tiene un cinto de oro. Dice, está ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Solo como nota, Ufaz es un lugar, una ubicación del mundo antiguo que no se tiene muy claro dónde quedaba. Se menciona en el libro de Jeremías y acá en el libro de Daniel, las únicas dos menciones del Antiguo Testamento, pero siempre se asocian con el oro. Por lo tanto, tiene que haber sido una región que producía un oro especial, ¿ya? Así como el oro de Ofir, que es otra ubicación que sí se tiene más referencia y se sabe dónde quedaba. Ahora, este personaje está vestido de blanco, con una túnica blanca y ceñido sus lomos con un cinto de oro. Se parece a la descripción de el sumo sacerdote. Déjenme leerles Levítico 16, versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Es como la figura de un sumo sacerdote la que se enfrenta a Daniel, ¿ya? Solo que muy resplandeciente, mucha luz, porque esta vez el cinto no es de lino, es un cinto como de oro. El oro es un metal que brilla. Pero además dice que su cuerpo era como de berilo, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de un bronce bruñido, el bronce que está calentado a su máxima temperatura y resplandece. Hay dos descripciones bíblicas de profetas que tuvieron visiones con características muy similares a estas. La primera se encuentra en el libro del profeta Ezequiel. Específicamente voy a leer del capítulo 1, versos 26 y 27. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Nuevamente aquí se ve una figura celestial, que en este caso se le plantea que está sobre el trono, por lo tanto es una figura de un rey o de un príncipe, ¿cierto? Que parece de hombre y que también se habla en lenguaje, digamos, simbólico, pero de mucho de su resplandor. Bronce refulgente, apariencia de fuego, ¿cierto? De los lomos para arriba, de los lomos para abajo también, ¿cierto? Y con resplandor alrededor. La otra cita profética la encontramos en el libro de Apocalipsis. Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 15. Ve lo siguiente. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Particularmente esta última descripción parece calcada, extraída, sacada de la descripción que leímos en Daniel. Ahora, la figura que ve Ezequiel en el capítulo 1 y la figura que ve Juan aquí en Apocalipsis 1 es la figura de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, la visión que ve Daniel con las mismas características claramente también equivale a nuestro Señor Jesús. Pero acá hay algo muy interesante, puesto de que Daniel ve a Jesús, pero lo ve vestido como un sumo sacerdote. Y esto realmente es interesante porque el Señor Jesús asume nuestra condición como nuestro sumo sacerdote, como nuestro representante, después de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo, no antes de ello. Por lo tanto, que Daniel lo vea así, en sí, pareciera ser, más que una visión, también una profecía. Y tiene
mucho significado, puesto de que lo último que Daniel supo en una revelación sobre el Mesías es que iba a ser muerto a la mitad de la semana. Eso lo vimos en Daniel capítulo 9. Y ahora en Daniel capítulo 10, Jesús aparece como un sumo sacerdote majestuoso, celestial. Es decir, vemos una progresión de los temas aquí. Ahora, ¿cómo sigue el relato de Daniel? Voy a leer los versículos 7 y 8. Estamos en Daniel 10, 7 y 8. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Es interesante de que Daniel, así como otros profetas, experimentan fenómenos físicos al estar en presencia de una visión, sobre todo una visión tan majestuosa y tan grande. ¿Ya? En primer lugar, se nos dice que Daniel ve esa visión y los hombres que estaban con él no la vieron, pero ellos pueden entender de que hay algo ocurriendo a su alrededor, aunque no pueden ver la visión, y se apodera de ellos un gran temor y dice que huyen. Y queda solo Daniel, y más encima dice que no le queda fuerza, sino que se desfallece, como que perdiera la conciencia, el conocimiento, y queda sin vigor alguno. Esto nos trae a la memoria, por ejemplo, lo que ocurrió con el profeta, no con el profeta, con el apóstol Pablo, cuando aún era Saulo, el perseguidor de cristianos. Voy a leer Hechos capítulo 9, versículos 3 al 7. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Nuevamente tenemos una aparición de Cristo, en este caso a Saulo, un fenómeno luminoso que afecta físicamente a Saulo porque Saulo queda ciego, y eh, los que lo acompañaron, aunque pudieron escuchar, no pudieron ver, por lo tanto, digamos, supieron de que algo había ocurrido, pero quedaron, dice, atónitos, aterrados. Es lo mismo que ocurre en la experiencia aquí en Daniel. Ahora, fíjense qué es lo que ocurre físicamente con Daniel ahora, versículos 9 y 10. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Dice de que él escucha el sonido de sus palabras. No está descrito qué es lo que escucha, qué palabras dijo este ser celestial. Pero sí sabemos de que cuando Daniel escucha el sonido de sus palabras, ya que estaba, digamos, sin fuerza, sin vigor, cae, dice, sobre mi rostro en un profundo sueño. O sea, cae de bruces, completamente indefenso, eh, como inconsciente, rostro en tierra, completamente postrado en tierra. Y ocurre aquí que una mano lo tocó. Cuando uno lee rápidamente, tendería a pensar de que la mano que lo tocó es la mano del ser que estaba viendo, que decimos nosotros es nuestro Señor Jesús. Pero en realidad vamos a darnos cuenta de que quien lo toca es otro personaje. Lo vamos a ver en los versículos a continuación. El punto en este momento de, digamos, de nuestro análisis es que la mano lo toca y le da fuerza, porque dice que hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Es decir, Daniel pasa de una posición totalmente postrado a una posición como a gatas, ya como de rodillas y apoyado en las palmas de sus manos. Es decir, le infunde suficiente vigor como para que empiece a incorporarse. Esto le había ocurrido anteriormente a Daniel. Y les voy a leer los textos, digamos, que comprueban esto. En primera instancia quiero leer desde el mismo Daniel, capítulo 8, versículos 17 y 18. Luego vino cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré,
y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Fíjense que la secuencia es la misma, ¿cierto? Él tiene la visión, se postra, dice, sobre su rostro, escucha lo que dice el ser celestial, cae dormido sobre su rostro, pero cuando él lo toca, lo levanta y puede estar en pie. Es exactamente la misma secuencia. La misma secuencia. Miren, voy a retomar el relato de Daniel 10. Espero que no nos confundamos entre un paralelo en los textos que estoy leyendo. Nuestro texto central está en Daniel 10. Daniel 10:11 dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Es decir, el ser que lo toca y lo ayuda primero a estar en sus rodillas y en las palmas de sus manos, le dice unas palabras muy bellas, le dice Daniel, varón muy amado. Son palabras para calmarlo, para darle la seguridad de que Dios lo ama y para fortalecerlo y sostenerlo. Y le dice, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado. El que los está tocando es alguien que fue enviado. La imagen de Jesús no nos calza en esta circunstancia un Jesús sumo sacerdote como alguien que es enviado. El sumo sacerdote es el jefe. Por lo tanto, quien está hablando aquí con Daniel es alguien que ha sido enviado, es decir, es un subalterno. Por eso les digo que no es Jesús. Y cuando habla esto, dice que él se pone en pie, temblando. Todavía no está firme, pero por lo menos ya está en pie. Ya les había leído el texto de Daniel 8. Les voy a leer este texto que está en Daniel 9, versos 22-23, para que noten las similitudes. Daniel 9, 22-23 dice, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, pues tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Se dan cuenta de las similitudes entre lo que pasa en Daniel 8, lo que pasa en Daniel 9 y lo que pasa ahora en Daniel 10. Les quiero contar de que el ángel enviado a Daniel en los capítulos 8 y 9 es el ángel Gabriel, identificado por nombre. Por lo tanto, entendemos de que es el mismo ángel que es enviado ahora a Daniel en el capítulo 10. Le habla las mismas palabras, Daniel, yo he venido, he sido enviado, tú eres muy amado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con Daniel? Volvamos a capítulo 10, pero ahora al verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Nuevamente, Gabriel es enviado a Daniel como respuesta a algo que Daniel hizo. En el capítulo 9 era la oración de Daniel. Ahora en este capítulo, si bien no se menciona la oración, sabemos que Daniel es un hombre de oración y sabemos que llevaba 21 días ayunando. El ayuno siempre va con oración. Por lo tanto, nuevamente Daniel estaba orando a Dios y estaba afligido por algo. Pero dice de que Daniel fue oído desde cuándo? Desde el primer día que dispuso su corazón a entender y humillarse. Desde el primer día. Y a causa de sus palabras, el ángel fue enviado, es decir, el Señor nuevamente envía a Gabriel para darle tranquilidad, seguridad y revelación a Daniel. Ahora, la gran pregunta que nos surge es, si Daniel llevaba 21 días y el primer día ya había sido oído, ¿por qué el ángel es enviado el día 21? ¿Qué pasa entre medio? Aquí entonces tenemos que empezar a entender el trasfondo de la visión. Nos vamos a ir a leer el versículo 13. El verso 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Podríamos hablar horas sobre este texto. Es un texto muy profundo y yo solamente quiero abordar algunos puntos clave, aunque les prometo de que lo más interesante vamos a tener tiempo de hablarlo. Lo primero es que
Gabriel es enviado el día 1 a hablar con Daniel, pero algo, voy a decir la palabra, entretiene a Gabriel en el camino. Algo ocupa su atención. Dice que alguien se le opuso, y ese alguien es descrito como el príncipe del reino de Persia, y se le opuso durante 21 días. Los ángeles no son seres como nosotros, son seres divinos que viven en la presencia de Dios, mucho más gloriosos que lo que somos nosotros, aunque lo que fue Adán y Eva recién creados sin pecado. Y son seres de un gran poder, y es un poder que deriva de estar en la presencia misma de Dios. Por lo tanto, el relato de un ser humano oponiéndose a un ángel es un tanto inverosímil para lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Como que no calza. Por lo tanto, esta figura misteriosa del príncipe del reino de Persia difícilmente correspondería a un ser humano, y el príncipe del reino de Persia era Ciro, que más encima es descrito en la Biblia como uno de los ungidos del Señor. Por lo tanto, entendemos de que el príncipe del reino de Persia no corresponde a un ser humano. ¿Ya? Dice que se le opuso durante 21 días. Ahí están los 21 días que tardó Gabriel en llegar donde Daniel, los 21 días que Daniel estuvo intercediendo y orando. Es decir, aquí tenemos algo visible, que es Daniel pasando todos esos días en ayuno, en aflicción, en oración, pero también vemos lo invisible. Y justamente una de las gracias principales que tiene este capítulo es que este capítulo descorre el velo de lo invisible y nos muestra qué es lo que ocurre tras las bambalinas de los hechos de la historia. ¿Qué es lo que ocurre con estas realidades que son invisibles para el ser humano? ¿Qué es lo que ocurre con los ángeles? Ya tanto los ángeles de Dios como los ángeles de las huestes del enemigo, los demonios. El príncipe del reino de Persia corresponde o a Satanás o a alguno de los ángeles de Satanás. ¿Por qué se le llama el príncipe del reino de Persia? Porque algo ocurre en el corazón de Ciro y alguna decisión importante va a tomar. Y hay entidades, tanto celestiales como demoníacas, buscando influir en la decisión que va a tomar ese rey terrenal. Eso es lo que está ocurriendo. Y lo vamos a ver, y vamos a ver cómo el texto justifica cada una de las cosas que les acabo de decir. La historia muestra de que al poco tiempo de volver los judíos, los samaritanos se oponen a la construcción del templo y van con reportes falsos donde el rey. Entonces probablemente lo que estaba ocurriendo en ese tercer año era de que había fuerzas intentando impedir que finalmente los judíos pudiesen volver a establecerse y restablecer el templo de Jerusalén y posteriormente la ciudad. Es uno de los motivos que muchos comentaristas mencionan, podría haber sido parte de esta lucha espiritual detrás de Ciro. El tema es que lo que ocurre es lo siguiente: Gabriel es el único ángel que sabemos y conocemos por nombre, y la escritura lo menciona de tal manera de que entendemos de que debe ser uno de los ángeles más elevados. Ese ángel elevado tuvo una disputa con el príncipe del reino de Persia, con este ser demoníaco, durante 21 días. Vemos que no es una batalla que gana inmediatamente, sino que es una lucha reñida. Es una batalla de fuerzas que aparentemente están en contrapeso, están, digamos, a la misma altura. Hasta que ocurre lo siguiente: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, esta lucha es una lucha aguerrida, peleada, hasta que aparece este personaje llamado Miguel. Y Miguel es descrito acá como uno de los principales príncipes, lo que no es una traducción muy afortunada. La traducción más apropiada de la expresión hebrea que aparece acá es el príncipe de los príncipes. No es uno de los principales príncipes, sino que es el príncipe de los príncipes, el que destaca entre ellos. Si entendemos que los príncipes son seres angélicos, acá tenemos un rey que destaca entre ellos. Y ese es Miguel. Ahora, aparece este ser y la pelea aparentemente se acaba, porque dice que aparece Miguel y Gabriel queda libre para llegar
donde está Daniel. La traducción dice quedé allí con los reyes de Persia. Nuevamente parece no ser una de las mejores traducciones. La traducción más correcta debiera ser que Miguel quedó allí con los reyes de Persia. Es decir, es como que Miguel tomara el relevo y le dijese a Gabriel, Gabriel, yo me encargo de esto, tú anda a hacer lo que fuiste comisionado. Ir donde Daniel. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. La comisión que va a ser entregada y desplegada en Daniel capítulos 11 y 12 es lo que el ángel es enviado y tiene que ver con lo que va a ocurrir con el pueblo de Dios en los últimos días. Es decir, es una revelación de suprema importancia y ya sabemos que tiene que ver con el conflicto, porque es lo que menciona Daniel en el versículo 1. Ahora, nuevamente volvemos a Daniel y cómo reacciona él a las palabras de Gabriel. Versículos 15 y 16. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. Tenemos a este Daniel con muy poca energía, con muy poca fuerza, sosteniéndose frente a Gabriel y escuchando lo que Gabriel está contando, ¿verdad? Con los ojos puestos en tierra, o sea, ni siquiera se podía estar erguido y enmudecido. Y ocurre que uno con semejanza de hijo de hombre toca sus labios. Este con semejanza de hijo de hombre corresponde a el varón que estaba vestido de lino y con el cinto, que es Jesús. Y recuerden que Jesús habla y se refiere a sí mismo como el hijo del hombre. Y dice que es muy interesante porque le toca sus labios y entonces es cuando Daniel puede hablar y decir, Señor, me han venido dolores y no me queda fuerza. Nuevamente hay, digamos, un relato muy similar a esto que se encuentra en Isaías capítulo 6, versos 5 al 7, cuando Isaías tuvo su propia visión celestial. Versículos 5 al 7 dicen, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La visión es muy similar, toca sus labios, solo que a Isaías se le tocó con un carbón. Aquí es el mismo ser semejante al Hijo del Hombre el que lo toca. Ahora, ese ser, recuerden que se dice que su cuerpo era como de berillo y sus brazos como de bronce bruñido. Por lo tanto, perfectamente el dedo que toca o la mano que toca la boca de Daniel era semejante al carbón encendido en la visión de Isaías. Y probablemente tuvo un efecto similar, porque entendemos después de eso que ocurrió, que Daniel dice lo siguiente, versículos 17 al 19. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Nuevamente es tocado, otra vez, pero ahora lo que él pedía, recobrar las fuerzas, porque dice que no tenía ni aliento, con las palabras maravillosas de muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Nos recuerda a ese Señor que le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, ni desmayes porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El mismo Señor acá le está diciendo a él directamente, esfuérzate
Y dice que mientras hablaba recobre la fuerza. ¿Y qué es lo que dice? Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Quiero contarles algo. Lucas capítulo 22, verso 43 dice que estando Jesús en su suprema agonía en el monte de, perdón, en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, el verso 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí nuevamente es un ser celestial el que fortalece, ¿verdad? Las palabras provienen del Hijo del Hombre, de Cristo mismo, pero es el varón celestial, Gabriel, el que está allí para fortalecer a Daniel y para capacitarlo para recibir la revelación que viene. Esto es simplemente maravilloso y tal vez podemos entender de que el ángel que se aparece a Jesús para fortalecerlo también fue Gabriel. Volvamos al relato de Daniel porque tenemos que ir concluyendo. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Ahora, versos 20 y 21, los últimos dos versos del capítulo 11 de Daniel, del capítulo 10 de Daniel, y dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Queridos, Gabriel termina diciendo, yo vengo acá, pero tengo otra comisión, tengo que volver a la batalla con el príncipe de Persia, esa batalla no ha terminado todavía. Y es más, después de esa batalla va a venir otra contra el príncipe de Grecia. Sabemos por la revelación del mismo libro de Daniel que el reino que iba a asumir el poderío mundial después de Persia iba a ser Grecia. Y por lo tanto nuevamente iban a haber guerras espirituales detrás de las decisiones de los gobernantes. Y Gabriel tenía que pelear las batallas de Dios y tenía que pelear contra los príncipes que iban a ser asignados por Satanás para influenciar sobre esos seres. Esa es una batalla que no terminaba, pero hay un alto en las labores de batalla de Gabriel para venir a revelarle esta enorme y preciosa revelación a Daniel, que encontramos en los capítulos 11 y 12. Y dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y después le dice, ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Por lo tanto, ahora a nosotros nos queda la gran incertidumbre. ¿Quién es este Miguel? ¿Quién es este Miguel que ayuda a Gabriel? ¿Quién es este Miguel que es catalogado como el príncipe de los príncipes y vuestro príncipe? Queridos, los dejo entonces cordialmente invitados para nuestro próximo capítulo de nuestra serie de Aleph a Omega, para que abramos la escritura y conozcamos quién es Miguel y empecemos una nueva serie de estudios donde vamos a estudiar a los ángeles, los seres celestiales y quien comanda a los ángeles del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y prospere y que puedas disfrutar el estudio de la palabra del Señor.